Estimados amigos y amigas, es un gusto en saludarles. Les saluda su amigo Master Estuardo. Siempre les pido su apoyo dándole like o un me gusta a este video y suscribiéndose para que así estén notificados de un nuevo video que esté subiendo a este canal. Y desde ya, comenzamos. El tema que vamos a tratar el día de hoy sería las fases de la estadística. La estadística conlleva 3 fases o etapas. Muy bien, tenemos aquí la primera. La primera consiste en la recolección de datos. La segunda, en la ordenación, clasificación y tabulación de la información. Y la tercera, en la obtención de medidas de análisis e interpretación. Muy bien. Vamos con la 4.1, que sería la primera fase, que es la recolección de datos. Muy bien. Los datos pueden provenir de observaciones reales o de registros que se mantienen para otros propósitos. Bueno, para este apartado podemos indicar en este primer apartado que tenemos acá, prácticamente el investigador o el observador puede obtener la información de primera mano. Por ejemplo, un suceso, ¿sí? Un suceso. Podemos tomar como ejemplo, les puedo yo mencionar, por ejemplo, un partido de fútbol. ¿Qué pasó en un partido de fútbol? ¿Qué equipos jugaron? Muchas personas pues asisten a los estadios y pueden observar cada una de las acciones. O sea, de primera mano, ellos pueden observar pues quién fue el anotador, en qué tiempo, en qué minuto. Entonces, la observación prácticamente se refiere a primera mano. Y también dice acá de los registros que se mantienen para otros propósitos. Esta sería información de segunda mano. Eso quiere decir que el investigador puede ir a una fuente, por ejemplo, a un registro, puede ir también a un departamento o una oficina y solicitar la información. Y de ahí puede recolectar información. Muy bien. Dice, la forma de obtener la información original de las unidades de análisis que componen el universo por investigación puede ser efectuada a través de un censo, una encuesta o un registro administrativo. Muy bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo de observación, como yo les mencionaba. Y básicamente observar es mirar con atención. Por ejemplo, ¿por qué está lloviendo? Es una buena pregunta. ¿En qué lugares llueve más? ¿En qué lugares llueve menos? Esa es una pregunta, si observar. Observar un fenómeno, por ejemplo, cae un rayo, ¿por qué en ese momento al caer un rayo cae sobre un árbol y empieza a agarrar fuego? Es una observación de un fenómeno. Muy bien. Entonces, vamos con la primera, ¿sí? 4.1.1, el censo. Muy bien, el censo es una forma de recolección de datos mediante el cual la información se obtiene de la totalidad de elementos que compone la población o un universo. Bajo el estudio de un censo debe cumplir las condiciones de universalidad, censar a todos los elementos de la población. Básicamente lo que esta herramienta del censo funciona para obtener datos precisamente de una población. Muy bien. Entonces también el censo debe tener, además de la universalidad que es para todos, la simultaneidad, ¿sí? Que debe realizarse en un momento determinado.
Un censo es equivalente a una fotografía de la población bajo estudio. Muy bien, en otras palabras, el censo, ¿qué es lo que refleja? Refleja prácticamente lo que es una población. Por ejemplo, Guatemala. ¿Para qué sirve un censo en Guatemala? Para obtener precisamente los datos de todos y cada uno de los habitantes de Guatemala. Muy bien. Ahora vamos con la continuación de censo. El término censo no solo se aplica a aquellas colecciones que comprenden todas las unidades de todo un país y que se realizan con una frecuencia de recolección quinquenal o decenal. Bueno, quinquenal significa de que es cada 5 años y decenal, esto implica que es cada 10 años. Por ejemplo, en nuestro país podemos poner un ejemplo, que el censo fue en el año 2002 y posteriormente se hizo hasta el año 2017-2018. Más o menos pasaron como 15-16 años en que no se hacía el censo, pero ahí generalmente se hacía cada década para ver el número total de habitantes. Muy bien, entonces aquí dan unos ejemplos de censo, que son los censos de población, censos económicos y censos agropecuarios, entre otros. Muy bien. El censo, dice, también tiene una recopilación, cualquiera que sea su cobertura geográfica. Muy bien, o sea, un determinado territorio, número de unidades de información o frecuencia de su recolección, siempre que incluya todas las unidades que componen el universo que se investiga. Generalmente se utiliza un cuestionario previamente elaborado. Es decir, que para obtener información del censo, tiene que haber un cuestionario con todas las posibles eventualidades, con los datos que sean necesarios y que sea factible de ser tabulado posteriormente. Muy bien. Entonces, el censo poblacional es el proceso de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar o diseminar en cualquier forma los datos demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado a todas las personas de un país. Por ese motivo, el censo se tiene que hacer cada decena, porque constantemente la población aumenta, hay más natalidad, hay más mortalidad. Incluso aquí en Guatemala pues se ha creado un municipio que se llama La Máquina, precisamente, que es en San Marcos. Y para ese motivo, cuando se crean nuevos municipios o nuevas colonias, sirve mucho lo que es el censo poblacional, porque permite saber qué datos tiene un país. Muy bien, aquí está un ejemplo del censo de población y vivienda. Lo que habíamos comentado, en Guatemala, por ejemplo, se hace cada 10 años pues, el censo. Ahorita se hizo en el 2017-2018 y posiblemente se haga ahí por el 2025-2026, el próximo censo. Muy bien. Ahora vamos a la etapa del preempadronamiento, el empadronamiento y el post-empadronamiento. Muy bien, ahorita vamos a ver qué significan esas etapas. La etapa del preempadronamiento es la etapa inicial de la actividad censal y comprende los procedimientos de actualización cartográfica, el registro de unidades inmobiliarias y el estudio de las microáreas. Como yo les comentaba, ¿verdad? Estimable público. Por ejemplo, Guatemala se creó un municipio llamado La Máquina de San Marcos. Tenía 332 municipios. Entonces hace unos años se creó el municipio 333. Ahora se sabe pues de que por medio del censo se permitió establecer cuánto es la extensión territorial, cuántos
pobladores hay en ese municipio nuevo que se creó. Muy bien. También se elabora un cuestionario censal, dice, y se realizan pruebas de los elementos tecnológicos que se utilizarán en la captura y procesamiento de datos. Precisamente aquí tengo yo un ejemplo del cuestionario del censo del 2017. Y aquí a ustedes, cuando los encuestadores llegaban, le preguntaban lo que era la edad, el estado civil, cuántas personas hay en la vivienda, si tiene acceso a, por ejemplo, al agua, luz, el teléfono. Entonces, precisamente todos esos datos, precisamente se determinan y se detallan ahí en este tipo de cuestionarios. Muy bien. El empadronamiento se inicia cuando los empadronadores recorren el país y visitan cada una de las viviendas y hogares, con la finalidad de aplicar el cuestionario censal a la totalidad de la población. Los que yo les comentaba hace un momentito, pues hay encuestadores, hombres y mujeres, y van de casa en casa, pues precisamente tienen una previa identificación que vienen del gobierno. Y precisamente como ahora en estos dorados tiempos, pues no se le puede dar información a cualquiera, entonces ellos dicen, mire, vengo de tal institución y vengo a tomar los datos del censo. Y ahí es donde recopilan la información, como él les había dicho, como estado civil, sexo, estatura, a qué ocupación tiene, qué profesión tiene, y bueno, y más datos, ¿verdad? Cuánto es el tamaño de la habitación, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el post-empadronamiento, en esta fase, la institución encargada del censo se dedica al procesamiento y divulgación de los resultados del censo. Muy bien. Entonces, ya por medio de prensa o de algún diario, se dan a conocer los resultados del censo. Miren, por ejemplo, hay 17 millones de habitantes, 18 millones de habitantes, y sacan todas las estadísticas por medio de un diario de mayor circulación y en el diario oficial. Y ahorita sería el 4.1.4, que es la encuesta. Bueno, ¿qué es la encuesta? Es un procedimiento de recolección mediante la cual la información se obtiene de un subconjunto o muestra de elementos del universo de estudio. Muy bien. En otras palabras, esta información se obtiene de un subconjunto o de una muestra. Se tiene lo que es la población entera, pero para que sea representativa, se va a agarrar una parte de esa población y por medio de esa población pues se obtiene lo que es la muestra. Y a esa muestra pequeña ya se le pasa lo que es la encuesta. Precisamente aquí tenemos unas imágenes de la encuesta. Muy bien. Y ahora, ¿qué se hace con esos datos recolectados? Muy bien. El 415 sería lo que es el registro administrativo. Acá existen oficinas públicas que llevan registros administrativos para sus propios fines o consulta. Por ejemplo, los registros civiles que registran los casamientos, las defunciones, los ministerios de educación que llevan los registros de matriculación, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí en Guatemala el Registro Nacional de las Personas o RENAP es precisamente el que lleva todos los registros. Registros de nacimientos, de defunciones, personas que se han casado por la vía legal, y etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la ilustración precisamente del RENAP y el documento que se extiende en Guatemala, que es el DPI, que es el documento personal de identificación, el cual consta con un CUI, que es el código único de identificación. Posteriormente, antes se utilizaba lo que era la cédula de vecindad, instituida durante el gobierno de sería Jorge Ubico Castañeda. Durante su gobierno se instauró lo que es la cédula de vecindad.
Hasta hace unos años se cambió la cédula por el DPI. Muy bien. Muchas gracias por la atención prestada al presente video y que Dios les bendiga. Hasta pronto.